Buenos días a todos, acá estamos de vuelta con los podcasts de Cirugía para Pediatras. Hola Coti. Hola Santi. Preparados para un nuevo tema, ¿no Coti? Sí, hoy vamos a hablar de litiasis biliar. Para eso nos trajimos a Silvana Prodan, es cirujana pediátrica, hizo la residencia en el Hospital Italiano y actualmente se encuentra trabajando en el grupo de cirugía pediátrica. La llamamos principalmente porque es la organizadora del Mini Pancreas Day. Es una jornada que se organiza anualmente, justamente dirigida a todos esos problemas de la vía biliar y el páncreas, que son tan infrecuentes que necesitamos ponernos de acuerdo cada tanto, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Esto es como un honor venir acá y estar con ustedes, así que muchas gracias. Bueno, vamos a ver si sacamos algunas dudas. Déjame empezar a mí, Sil. Yo te quiero preguntar la incidencia de la litiasis biliar en niños y los factores de riesgo, o en qué niño tengo que pensar en una litiasis biliar. Bueno, esto es bastante importante. Para dejar algunos números, bueno, podemos decir que hay una incidencia de entre 0,15% al 1%, pero hay bibliografías que dicen que hasta el 4%. ¿Y por qué aumenta esta incidencia? Hoy en día el diagnóstico de la litiasis biliar aumentó porque uno tiene mayor acceso al diagnóstico ecográfico. Uno en casi todas las guardias, en casi todos lados, puede pedir una ecografía y quizás buscando otras patologías encontramos como hallazgo el diagnóstico de litiasis vesicular. Tenemos que tener en cuenta que está muy relacionado hoy en día también con la alimentación y con el aumento de el sobrepeso y la obesidad. Entonces, al aumentar esto, también ha aumentado esta patología. Por estas dos cosas principalmente. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que pensarlo en relación a algunos pacientes que tienen enfermedades asociadas, como las enfermedades hemolíticas, por ejemplo, la esferocitosis. Siempre que tengamos un paciente con esta patología, tenerlo en cuenta. En los pacientes, por ejemplo, neonatos, saber que los pacientes tratados con nutrición parenteral pueden tener mayor predisposición. Algunos pacientes con tratamientos con drogas como los diuréticos o algunos antibióticos también. Y como nombré anteriormente, los prematuros también, y como nombré anteriormente, los pacientes con sobrepeso o obesidad. Si yo tengo uno de estos pacientes que presenta algún tipo de dolor abdominal, pensar esta patología. Entonces, ¿en quién lo pienso? Primero, tratar de encontrar la población de los sintomáticos y tener en la cabeza esta patología para ir a buscarla. ¿Y qué significa sintomático? Cuando decís sintomático, ¿cómo te imaginas al paciente? Exactamente. Sintomático es que tengan el dolor característico del cólico biliar. O sea, ¿qué me da la litiasis vesicular? Un dolor específico en el lado derecho del abdomen, en el lado subcostal derecho, cuando estamos hablando de un cólico biliar, porque si no, podemos hablar de las complicaciones de la litiasis vesicular. Si hablo solo del dolor, es un dolor que va y viene, que está relacionado con la ingesta, específicamente en el lado derecho, por debajo del reborde del hígado. Entonces, si yo estoy con un paciente en la guardia con dolor abdominal, le pido una eco y me viene en la ecografía una litiasis biliar, ¿qué hago? Ahí tenemos que tratar de dividir la patología. ¿Es un cólico biliar o es alguna de las complicaciones del cólico biliar? Si yo tengo un cólico biliar, esa ecografía me va a nombrar la litiasis, pero no voy a tener agregado otras cosas, con lo cual el principal tratamiento de ese paciente va a ser el manejo del dolor. Ahora bien, en esa ecografía, si me dice algún hallazgo de signos indirectos de infección o inflamación de esa vesícula, que pueden ser el engrosamiento de la pared, líquido o edema perivesicular o aumento del tamaño de la vesícula, yo ya tengo que pensar que puede ser una de las complicaciones, como la colecistitis. Como todo en medicina y los estudios complementarios, debemos pedir el resto. Un laboratorio que claramente en una colecistitis se va a acompañar de aumento de los blancos y clínicamente puede haber tenido fiebre, por ejemplo, ese paciente. Otras de las complicaciones que podemos pensar, o me puede venir también en los estudios complementarios, es o una colestasis o, si vamos a otra complicación más grave, la pancreatitis, que claramente se expresa en el laboratorio, podemos imaginarnos ya con las enzimas aumentadas, o algunos hallazgos en la ecografía también. Si yo estoy sospechando que esa litiasis está complicada, ¿qué tengo que pedir en el laboratorio? Si estoy pensando para el lado de la infección y una colecistitis, un recuento de glóbulos blancos,
para que nos oriente a ver si esto está pasando por ese lado, porque va a necesitar un tratamiento antibiótico, o si estoy pensando del lado de la obstrucción biliar, tengo que pedir un hepatograma y enzimas. Si por alguna otra razón, porque el dolor, por ejemplo, es más característico hacia una pancreatitis, que es otra de las complicaciones de la migración de los cálculos, voy a tener que pedir la amilasa y la lipasa que me acompañen al diagnóstico. Sil, ¿está mal que yo a todas las litiasis biliares les pido una amilasa? No, porque el dolor en pediatría no es tan específico. Entonces, ¿quién te podría decir que el dolor subcostal derecho es específicamente subcostal derecho y no está siendo centro abdominal de una pancreatitis? Quizás en ese paciente vos estás sospechando que está haciendo una pancreatitis por cómo se presenta ese paciente, porque está más deteriorado o por otra causa. Entonces acompañas en ese hepatograma unas enzimas pancreáticas. Ahora, la amilasa es inespecífica. ¿Cómo podemos hacer para que sea más específica? La acompañás de una lipasa, que si por ahí, por guardia, no está el resultado, no importa, la pedimos igual y que el resultado esté al día siguiente o cuando esté, pero uno empieza a hacer una curva con valores del ingreso del paciente. ¿Qué hago si, como para diferenciar, si tengo la piedra en la vía biliar o si tengo la piedra en la vesícula? Siempre acompañar los estudios complementarios y la clínica. Nada podemos analizarlo por separado. Entonces, vemos si ese paciente clínicamente presentó algo, algún signo de colestasis, y buscamos el hepatograma con las enzimas, una gamma GT también, y vemos si estas están aumentadas. Entonces, me van a hablar de obstrucción de los conductos principales, y si encima se acompaña de glóbulos blancos aumentados, bueno, ya voy a estar en un paciente que puede llegar a estar cursando una colangitis, ¿no? Me voy al extremo. A su vez, como habíamos dicho antes, si encima tiene amilasa o lipasa aumentada, bueno, ya ese es un paciente que está haciendo una pancreatitis. Es otro extremo de las complicaciones de la litiasis vesicular. ¿Por qué? Lo volvemos a repetir. Porque esos cálculos pueden migrar por la vía biliar principal y generar estas otras patologías que son la complicación de los cálculos en la vesícula. Ahora, este paciente, litiasis no complicada, no glóbulos blancos, no dilatación de la vía biliar, no enzimas aumentadas. ¿Le sacás la vesícula? ¿No le sacás la vesícula? ¿Y cuándo? Ese paciente que yo pude manejar el cólico biliar, o sea, el episodio de dolor, que podemos repetir, esto es importante, Coti, que lo hablábamos antes, consultorio, guardia, se puede manejar ambulatorio o a veces requiere internación para manejo del dolor, depende del paciente. Ese paciente va a requerir un tratamiento quirúrgico porque la indicación es la colicistectomía, ¿sí? Y retirar esa vesícula con cálculos. Acá hay otra discrepancia grande, le cuento a Coti, entre los cirujanos que prefieren operar la patología en el mismo momento de los síntomas, dentro de las 24 o 48 horas, y cirujanos que prefieren enfriar la patología, esperar 15 días sin síntomas y recién después ponerle fecha. ¿Sí? Exacto. Para Puede ser vesícula. de 15 días hasta digamos, 4 semanas. ¿Por qué? Porque hay diferentes escuelas. Uno lo puede hacer en forma aguda o esperar pasado el cuadro de la inflamación para que esos tejidos sean más abordables a la técnica quirúrgica. Y acá lo más importante es que el cirujano esté cómodo con su técnica. Que el cirujano haga siempre lo mismo y que le vaya bien. Nada más que eso. Exactamente. Uno no puede decir qué está bien o qué está mal, sino que lo que está bien es lo mejor que le podemos ofrecer al paciente para la resolución sin complicaciones. Nosotros en el grupo de cirugía pediátrica muchas veces optamos por operar al paciente sintomático, ¿sí? Dentro de las 48 horas, justamente para tratar de disminuir el tiempo de inactividad, disminuir el tiempo de dolor, disminuir las reinternaciones, porque muchas veces el paciente con litiasis vesicular es el paciente obeso, el paciente con dolores postprandiales, que uno le puede controlar el dolor, pero viene, hasta que nos cansamos y los operamos. Aparte, cada paciente es un paciente particular. Entonces, si ese paciente en el medio presentó alguna de estas complicaciones que hablábamos antes, quizás tengamos que seguir estudiándolo y no me quedo solo con la ecografía. Quizás tenga que hacer una colangiopancreatografía porque tengo que estudiar la vía biliar principal y a partir de ahí decidir si lo voy a operar en forma más aguda, si espero un tiempo, qué otra técnica o herramientas voy a necesitar para la resolución completa de ese caso, si es que hay una obstrucción de la vía biliar principal. Por eso es que cada paciente se debe evaluar en forma individual. Y hablando de resolución del paciente, ¿cómo lo operás?
La indicación es la colecistectomía laparoscópica hoy en día. Obviamente que hay diferentes técnicas para resolverlo, pero uno lo que tiene que hacer para que se entienda es sacar la vesícula con sus cálculos en el interior. Acá es cuando los padres te preguntan si lo hacen con láser. Bueno, no es láser, es laparoscopía. Esto significa hacer una técnica por cirugía mini-invasiva a través de visión y unas pinzas pequeñitas que hacen que el posoperatorio y muchas otras ventajas en ese paciente den una recuperación mucho más rápida, entre otras cosas. ¿Qué tan chiquitas son las pinzas y qué otras técnicas hay, además de la técnica laparoscópica convencional? Utilizamos pinzas laparoscópicas de 5 milímetros y también hay de 3 milímetros. Pero en el grupo de cirugía pediátrica también utilizamos otra técnica que es asistida por imanes, la cirugía sin huellas de Imanlab. Esto lo que hace es asistirnos con dispositivos imantados y lo que usamos es un abordaje transumbilical y no necesitamos otras incisiones en la pared abdominal y esto nos permite una mejora en el resultado estético y sobre todo en el posoperatorio. Pero todas son diferentes técnicas con el mismo objetivo. Déjenme volver a la parte más pediátrica. Un paciente con diagnóstico de litiasis biliar no complicada sería un paciente que tiene en la eco litiasis biliar con un laboratorio normal y puede tener dolor o puede no tener dolor. Exacto, asintomático o sintomático. ¿Cómo estaría el paciente que tiene una colecistitis? Ese sería el paciente con la complicación infecciosa de la litiasis vesicular. Entonces, sería un paciente con un laboratorio que puede tener glóbulos blancos aumentados, un paciente que clínicamente puede haber hecho fiebre y un paciente que tiene en la ecografía, puede tener signos indirectos o directos de colecistitis. Los nombramos de vuelta: engrosamiento de la pared de la vesícula, edema perivesicular o aumento del tamaño de la vesícula, entre otros, ¿no? Digamos, pero para que quede resumido. ¿Y qué otras complicaciones puede haber de la litiasis? Como las que nombramos antes, pensemos, si el laboratorio me viene alterado algunos valores del hepatograma o enzimas, pensar si hay obstrucción de la vía biliar principal, o sea, pensar en un síndrome coledociano, si se acompaña de glóbulos blancos aumentados o fiebre, también pensar en una colangitis. Y si tenemos dolor muy característico centroabdominal o acompañado de lipasa o amilasa aumentada, ¿en qué pensamos? En pancreatitis. Y cuando yo tengo en el consultorio a un paciente con litiasis y lo mando al cirujano, ¿qué pautas le doy para el mientras tanto? Bueno, lo más importante es saber que en general el dolor o el episodio, que es cuando la familia, el paciente va a consultar, está relacionado con la ingesta. Entonces, saber que los alimentos ricos en grasas y demás pueden generar o desencadenar el dolor. Entonces, deberían hacer estos pacientes una dieta hasta por lo menos programar la resolución. Y ahí es donde también entra esto, que tenemos que tener en cuenta también para decirle a los pacientes. Posterior a la cirugía, una vez que uno hace la extracción de la vesícula con los cálculos, esa dieta se va a tener que mantener un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el mismo organismo se acostumbre a no tener ese reservorio de bilis que antes tenía. Si bien funcionaba mal, pero tenía su reservorio y ahora no la va a tener más. Entonces, recordemos que esto de la dieta pre y post es muy importante. Y acá a mí me encanta enfatizarle a los pacientes lo que sí pueden comer. Sí pueden comer todo tipo de frutas, sí pueden comer todo tipo de verduras. Lo que no pueden comer son alimentos ricos en grasa, alimentos con crema, entonces hay que decirle todo lo que es lácteos, tomarlo descremado, cereales puede comer. No solo enfatizar en que tiene que comer con una dieta pobre en grasa, sin fritos, pero decirle todo lo que debería comer ya habitualmente, que no sirve como para dejárselo sabiendo que este paciente probablemente además tenga un problema de peso o probablemente este paciente además tenga algún otro problema que nos va a venir bien para ir tratando. Sil, otra pregunta, ¿a todas las edades es lo mismo? En cuanto al tratamiento, no. Los pacientes neonatos, por ejemplo, los más pequeños, uno va a tender a ser más conservador y a hacer más controles. Los pacientes ya pediátricos o adolescentes, obviamente esos pacientes van a requerir un tratamiento un poco más específico. ¿Todas las litiasis se operan? Ahí entramos en una discusión también, ¿no? Los pacientes en los cuales tenemos diagnóstico de litiasis vesicular y podemos llegar a decir que son asintomáticos, o sea, no tienen un dolor abdominal recurrente, no tienen un dolor abdominal inespecífico, cero síntoma, uno quizás podría
en esos pacientes hacer un seguimiento ecográfico. De hecho, hay bibliografía que nos avala para esto. Pero, y ahí es donde entra el pero, tenemos que saber que si una de esas ecografías, por ejemplo, me habla de múltiples cálculos de pequeño tamaño, sabemos que esos cálculos son los que más predisposición tienen a generar las complicaciones anteriormente nombradas. Entonces ese paciente, y probablemente ese paciente vaya a operarlo. Además de la dificultad de saber cuándo un paciente pediátrico es asintomático realmente, ¿no? Exactamente, cuando un paciente dice tiene dolor o no tiene dolor en un paciente pediátrico. Gracias, Sil, por venir a echarnos luz. No, gracias a ustedes por la invitación, fue un placer pasar este momento con ustedes. Muy lindo, mil gracias, Sil. Y recuerden todos que nos pueden encontrar en @grupo de cirugía pediátrica, en la página www.cirujanopediatra.com.ar. Y no se olviden de suscribirse, toquen la campanita para que les llegue el aviso del nuevo capítulo. Ya tenemos 4 capítulos, este es el 5º, los pueden escuchar donde quieran, cuando quieran, en YouTube, en Spotify, en Evox, en Google Podcast. Recordá que este podcast lo podés escuchar mientras te estás poniendo la EPP para ver el próximo paciente respiratorio. O mientras que se te está enfriando esa cervecita en la heladera. Porque el conocimiento va con vos.